IDI, Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo. Meta, Movimiento Estamos Todos en Acción. A mediados de 2018, Meta comenzó una nueva propuesta de capacitación para jóvenes con y sin discapacidades. Así surgió una serie de webinars, videoconferencias online dictados por prestigiosos especialistas internacionales. Estos encuentros generaron gran interés no solo para integrantes del grupo, sino para jóvenes que se sumaron a conocer nuestro trabajo desde muchos países, como Uruguay, Argentina, Costa Rica, España, Colombia, Bolivia, Venezuela, México, Panamá, Guatemala, Perú, Honduras, Chile y Brasil. El primero se llamó Nadie debe quedar atrás y fue una conversación sobre derechos y privilegios. La doctora Elizabeth Lockwood, representante en Naciones Unidas, nos explicó acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Es muy importante entender qué es la Agenda 2030. Estaba leyendo de ustedes y que saben de los ODS. La Agenda 2030 y algunos de ustedes tienen información, otros no. Entonces es importante que yo explique un poquito del pasado. La segunda fue sobre género y discapacidad, a cargo de la licenciada Mercedes Monjaime y Aguiar, activista argentina de derechos humanos. También participaron nuestros amigos de Profamilia de Colombia, presentando un caso paradigmático de defensa de los derechos sexuales de las mujeres con discapacidad. El tercer webinar estuvo a cargo de Daphne Plow, comunicadora feminista de APC, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Junto a ella nos preguntamos qué papel juegan las redes sociales en la vulneración de los derechos de los jóvenes. Y en estos espacios también hay mucho cuestionamiento, pero hecho con creatividad, ¿no? No es simplemente protestar o criticar. La tecnología misma es utilizada para enriquecer este discurso y enriquecerlo de distintas maneras. También participó Paola Mozo desde Chile para actualizar nuestros conocimientos sobre la accesibilidad web. Hay una serie de herramientas gratuitas que nos pueden ayudar, a nosotros para mirar cómo están desarrollados estos sitios y también a diseñadores y desarrolladores que quieran probar la accesibilidad de sus páginas. Creo que también está en los movimientos sociales, en nosotros como militantes, estar atentos a todas estas cuestiones, y que ante un momento, como puede ocurrir, de necesidad, saber cuáles son los resquicios que nos quedan ante la represión, ante la censura, ante los bloqueos, hackeos y demás. Aquí algunas ideas de acciones que podemos tomar todos para ir avanzando en una mayor accesibilidad web. Tuvimos espacios para preguntas y reflexiones de los participantes. Mauricio había comentado que sería interesante plantearnos cómo nos afecta el asistencialismo en razón de nuestra condición de discapacidad. Me acuerdo de una campaña que hubo hace poco en Argentina, donde un chico con discapacidad que había terminado sus estudios secundarios y sus profesores habían dicho que realmente estaba en condiciones de tener un diploma, pero el Ministerio de Educación, las autoridades se negaban a darle el diploma. Meta continúa abriendo caminos nuevos, preguntándose cuáles son las posibilidades de capacitación más provocadoras para los activistas de hoy. Bueno, aprovecho que tengo el micrófono prendido para agradecerles. Estuvo súper interesante. Qué bueno que está el tema de que como a veces no nos damos cuenta, ¿no? De que a veces el otro no puede acceder a determinada información por esas limitaciones que existen en el medio. Quedan afuera determinados colectivos de personas sordas, personas con baja visión, personas ciegas, y como está buenísimo que existan plataformas que puedan hacerlo accesible para todos, ¿verdad? Meta, Movimiento Estamos Todos en Acción, 2018.